Práctica 2B. Cajas acústicas y filtros pasivos. Grupo 1. Nivel básico, impedancia en altavoces. Comenzamos con el altavoz DAS PF115, que recordamos que no tiene filtro pasivo. Usaremos un conector Speak-On con sus posiciones +1 y -1 para graves y nos da una impedancia de 7,6 ohmios. Ahora, en los agudos hacemos lo mismo, pero en el +2 y -2 para agudos, y nos da un valor de una impedancia de 26 ohmios. Seguimos, pero ahora con la DAS Factor 8, caja 1, que esta recordamos que sí tiene filtro pasivo. Pinza roja al positivo y negra al negativo. El medidor nos da una impedancia de 5,62 ohmios. Y ahora, en la caja 2, igual, la pinza roja al positivo y la negra al negativo. Nos da una impedancia de 6,8 ohmios. En la tabla podemos ver todos los datos anteriormente medidos. Vemos que varían un poco en relación en las hojas técnicas del fabricante, pero son bastante correctos. En este esquema veremos cómo se mide la impedancia de dos cajas acústicas Factor 8 en serie, con un medidor de impedancia Promax PE005 y usando un cable de altavoces, conectando un cable a la borna positiva del altavoz y el otro cable a la borna negativa del otro altavoz. Las pinzas del medidor, la negra al negativo y la roja al positivo. Ajustamos el medidor y vemos que nos da una impedancia de 15,4 ohmios en serie. A continuación, en este esquema veremos el conexionado de dos cajas acústicas Factor 8 en paralelo, con un cable de altavoces y un medidor para saber su impedancia, usando esta vez 4 cables de altavoz en todas las bornas, y las pinzas del medidor a las dos bornas del mismo altavoz, roja al positivo y la negra al negativo. Nos da una impedancia de 3,53 ohmios en paralelo. En la siguiente tabla vemos la impedancia medida de la caja 1 Factor 8, que da 6,8 ohmios, y la caja 2, que el resultado es de 5,6 ohmios. Para sacar la impedancia en paralelo se hace la siguiente fórmula. 1 partido de intensidad total es igual a 1 partido de intensidad 1 y a 1 partido de intensidad 2. Y como vemos, nos da una impedancia de 3,53 ohmios y en serie se suma, que nos da 15,4 ohmios de impedancia. En este esquema observaremos el conexionado para el funcionamiento de un filtro pasivo con dos vías. Nuestra señal de audio saldrá desde nuestro teléfono móvil hasta la mesa de mezclas con un cable mini jack a RCA para los canales 2 y 3. Ahora vemos que saldría de nuestra salida de main con un RCA a la tapa de potencia, y desde la tapa de potencia está conectada una carga de 8 ohmios para simular un altavoz, y en los otros bornes está conectado el filtro pasivo. Mediante el conector Speak-On sacaremos la vía de agudos y graves a su correcta posición en el filtro. Para escuchar cómo suena, debemos ajustar el PFL con el potenciómetro, para que no pase de 0. Subimos el fader y quitamos el PFL. El motivo por el cual al altavoz solo se le escuchan los graves es porque la membrana no llega a la velocidad que le hace falta para los agudos poder reproducirlos. Ahora, en este esquema, le añadimos a la mesa de mezclas el ruido rosa con el generador de ruido ultracurve DSP8024, sacando el sonido a la tapa de potencia, y esta estará conectada a un filtro pasivo de dos vías. El filtro va conectado con pinzas de cocodrilo al generador de ruido para poder ver su respuesta en frecuencia, conectando las pinzas a la salida de agudos y a la de graves. Y a un conector Speak-On que va a una caja acústica.
En el conector Speakon usaremos el +2 y -2 para agudos y el +1 y -1 para graves. En la mesa de mezclas debemos ajustar el PFL con el potenciómetro de gain y una vez esté ajustado quitamos el PFL y subimos el fader. Y ahora, para configurar el ruido rosa en el generador ultracurve, necesitamos entrar en el modo Setup utilizando los 4 botones de la derecha del menú para desplazarnos por este. Y le subimos un poquito el nivel para comprobar que se escucha en el altavoz. Ahora con los botones nos movemos por el menú hasta llegar a Line Gain y lo ajustamos a 52 decibelios. Nos salimos del menú y buscamos la frecuencia de corte. Miramos la ganancia mayor y tenemos que movernos a otra ganancia que sea 3 decibelios menor, para así poder ver la frecuencia de corte, en este caso en agudos. Se ajusta en 5 kHz, menos 64,25 decibelios y la máxima menos 62 decibelios. Es de menos 67,25 decibelios y 5000 Hz la frecuencia de corte de la vía de agudos y no hay frecuencia de corte en la vía de graves. Para la instalación del filtro pasivo de 3 vías usaremos unas pinzas de cocodrilo conectadas a la entrada del filtro pasivo de 2 vías y a la entrada del filtro de 3 vías. Para sacar la señal por la vía de agudos conectaremos una pinza de cocodrilo a la masa común del filtro y la otra la conectaremos a la D de Twitter. Comprobamos la frecuencia de corte de la vía de agudos, 2500 Hz, menos 58,75 decibelios. Para sacar la señal por la vía de medios dejaremos conectada la pinza a la masa común y cambiaremos la pinza roja a la M de medios. Comprobamos la frecuencia de corte inferior, 400 Hz, menos 63 decibelios y la frecuencia de corte superior, 6300 Hz y menos 61,75 decibelios de la vía de medios. Para sacar la señal por la vía de graves dejaremos la pinza a la masa común y cambiaremos la pinza roja a la W de graves. Comprobamos la frecuencia de corte de la vía de graves, 800 Hz, menos 57 decibelios. Y para finalizar vemos una tabla con las distintas frecuencias de corte obtenidas por los dos filtros pasivos que hemos visto durante la práctica.